buenos días, amables oyentes. Hoy quiero compartir con ustedes algunos consejos muy importantes que encontramos en el libro de Proverbios. Nuestro tema de hoy lo he titulado Consejos para no caer en las trampas. Es cierto que este título merece una explicación, pues más de uno puede pensar, yo no soy un cazador. Otro podría decir, yo no uso ningún tipo de trampas para atrapar nada. En fin, pero lo que hoy vamos a tratar es un tema muy interesante, pues nos va a explicar cómo funcionan las trampas. Esas trampas en las cuales algunos de nosotros hemos caído, quizás inconscientemente o quizás voluntariamente, pero una vez que estamos allí, nos sentimos aprisionados, sin saber cómo ser librados. En los próximos minutos trataremos solo 3 trampas: la trampa del miedo, la trampa de la adulación y la trampa de la maldad. Presta mucha atención en lo que viene en adelante. Comenzamos con la trampa del miedo. Te voy a leer un proverbio que dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29-25. Cuando analizamos este proverbio, encontramos una realidad, que el miedo, el temor, o como nosotros muchas veces le llamamos, susto, ¿sabes qué? Se convierte en un lazo, en una trampa, en algo que va a significar que nos vamos a paralizar, ¿sí? Esa palabra la vamos a encontrar muchas veces ligada al miedo, pues el miedo nos detiene. Estoy seguro que tienes tú proyectos, ambiciones, cosas que quieres cumplir, y esto no es prerrogativa de cierta edad. Puede ser joven, puede ser adulto, puede ser mayor. Siempre hay proyectos en la vida, pero a veces el miedo paraliza. Por eso es importante saber identificar cuando la trampa del miedo nos tiene cautivo. Y hay algo importante que hay que hablar sobre el miedo, y es lo siguiente, que el miedo muchas veces tiene su origen en cosas reales, pero también en cosas imaginarias. Es decir, a veces encontramos que tenemos miedo de algo que realmente es una amenaza, pero también muchas veces encontramos que tenemos miedo de algo que solamente es una especulación, una remota posibilidad, y realmente es algo que nos va a paralizar sin una base sólida. Por eso es importante que podamos comenzar a detenernos un momento y no simplemente actuar o vivir de una manera en automático. Piensa, ¿cómo son tus decisiones? Piensa, ¿cómo estás analizando las cosas? ¿De alguna u otra manera estás en la trampa del miedo? ¿Cómo te das cuenta de eso? Cuando de pronto, en tus decisiones, mucho va a pesar el medir una posibilidad, que cuando tú conversas con otras personas te das cuenta que quizás es remota, pero para ti es muy vigente. Y eso hace que te detengas, eso hace que comiences a pensar y pensar, eso hace que cada vez tus decisiones no se realicen con la rapidez necesaria, sino que fácilmente comienzas a postergar todo. Pasan los años y te das cuenta, no me embarqué en este proyecto, no tomé esta decisión por la trampa del miedo. Esto es algo que muchas veces ocurre, y lo que tenemos que hacer es primero identificarlo, primero reconocer que estamos involucrados en esto, y luego comenzar a buscar en Dios esa salida. ¿Sabes por qué? Porque el proverbio que te leí tiene allí inclusive la respuesta. Voy a volverlo a leer, dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Es decir, ¿cómo podemos detener ese daño que hace el miedo al hombre o a la mujer? ¿Sabes cómo? Confiando en Dios. Es cierto, a veces uno diría, pero sí, yo soy creyente, yo confío en Dios. Pero a veces, muchas veces, pasa el tiempo, no nos alimentamos espiritualmente como debería ser. Quizás de alguna otra manera la influencia del mundo es más pesada en nosotros, y más que estar llenos de fe, estamos llenos de temores. Por eso es importante identificar la trampa del miedo y saber que la fe en Dios vence el miedo. Así que este es un momento oportuno para reflexionar en tu vida, en tus decisiones, en los proyectos que quizás abandonaste. ¿Y sabes por qué? Porque puede ser que lo que te está paralizando es el miedo. Sin embargo, hoy puedes recordar que confiando en Dios lograrás el objetivo. Confiando en Dios
podrás avanzar hacia sus metas. Y al final, que es lo más precioso de la vida, confiando en Dios, cumplirás el propósito para el cual Dios te ha llamado. Vamos avanzando más, porque tenemos otra trampa que reconocer. Y es la segunda, la trampa de la adulación. Leamos en el proverbio lo que dice: el hombre que lisonjea a su prójimo retiene delante de sus pasos. Eso está en Proverbios 29:5. Esta palabra lisonjea quizás no es muy usual para nosotros. Sin embargo, podemos utilizar algunos sinónimos, que es adulación, halago. Estas palabras son más usuales, ¿no? La adulación consiste en alabar para conseguir algún beneficio personal. Y esto lo vemos bastante. Por eso es importante reconocer esta trampa. Cuando tú comiences a recibir halagos, adulación, palabras realmente que van apuntado directamente hacia tu ego, toma nota que quizás estás a punto de ser testigo de cómo funciona la trampa de la adulación. ¿Sabes por qué? Porque el halago o la alabanza muchas veces intenta ganar tu voluntad. Y si tú estás en un puesto o tienes que tomar decisiones a favor de alguien, quién sabe, estás cayendo en la trampa de la adulación. ¿Sabes por qué? Porque ante la adulación perdemos la objetividad. Ya no razonamos bien. Muchas veces el orgullo que tenemos nos gana. Y ante palabras que apelan al ego, lo que hacemos es decir sí y creer eso. Muchas veces la adulación nos aparta de la realidad, nos saca de lo que es real y nos lleva solamente a un mundo de escuchar frases que nos interesan, que nos gustan, y nos hace, es más, rodearnos de personas que tengan este lenguaje y alejarnos de personas que quizás nos critiquen. Y esto es terrible para nosotros, porque nosotros tenemos que recibir realmente la situación objetiva, no en boca de un adulador, sino en boca de alguien que realmente pueda darme la situación real que está pasando. Y si esto involucra una crítica hacia nuestra gestión o hacia nuestro comportamiento, pues tenemos que recibirlo bien, porque de otra manera no vamos a poder corregir, no vamos a poder mejorar. Quiero recordar un texto que está en Romanos 12:3, que nos va a ayudar a entender cómo debemos enfrentar esta trampa de la adulación. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué te parece? Este texto nos aclara, y esto es importante que lo tengamos muy bien definido, ¿no? Que no tengamos más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto es básico para nuestra vida. La Biblia no nos habla que menospreciemos nuestra vida. Nos habla que tengamos un concepto real de lo que tú eres, de lo que yo soy. La adulación lo que intenta es que pensemos que logramos más cosas, que tenemos un impacto mayor, pensemos que realmente nuestra accionar es mucho más de lo que es solamente para obtener un beneficio. Por eso cuídate la trampa de la adulación, porque fácilmente puede ser un instrumento para que al final seamos manipulados. Finalmente quiero mencionarte la tercera trampa, la trampa de la maldad. Te leo este proverbio, dice así: en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Proverbios 29:6. Es cierto, muchas veces hemos sido muy influenciados por las películas, por lo que pasa en la sociedad, y llegamos a pensar que ser malo es lo mejor, es obtener las cosas, es ser cool, que la maldad nos da el poder. Pero tengo que decirte algo: lo que pasa en las películas, lo que pasa en las novelas, eso muchas veces solamente es un aspecto de la realidad. La maldad no es solamente obtener cosas, no es tener poder. La maldad destruye a las personas. Y muchas veces caemos en la trampa de la maldad. Por eso este proverbio nos aclara y nos enseña: en la transgresión del hombre malo hay lazo. Recuerda, si en tu vida tú comienzas a ver actitudes de maldad, ¿qué quiere decir eso? Que nos vamos a dejar influenciar por lo que este mundo malo comienza a hacer. Y a veces, por llegar a obtener un beneficio, faltamos a la verdad, faltamos a la justicia y hacemos tantas cosas realmente pensando en obtener un beneficio,
pero lo que estamos haciendo es caer en la trampa de la maldad. Recuerda algo, el Salmo 34:21 nos dice: la maldad hará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. Tarde o temprano, todas las cosas de maldad que hagamos, por más que pensemos que nos dan un beneficio, en el corto plazo, al final va a haber consecuencias. Por eso es una trampa terrible. Es un lazo, es una red que se tiende sobre nosotros. Escapa de ella. Es preferible tener poco, pero no caer en la maldad. Es preferible andar tranquilo, quizás con alguna escasez, pero sabiendo de que no vas a incurrir en la maldad para beneficiarte, para oprimir a otro, para conseguir un beneficio que no te corresponde. Por eso es importante reconocer la trampa de la maldad y escapar de ella. El texto comienza hablando acerca de ella y termina diciendo: mas el justo cantará y se alegrará. No vivas una vida realmente angustiado, preocupado, pensando, maquinando cómo obtener más. No, vive una vida en paz, tranquilo, en la cual tú puedas cantar y vivir alegre. Porque al final, recuérdate, Jesús nos ofreció: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida abundante nos va a invitar siempre a identificar estas tres trampas y apartarnos de ella y confiar en Dios, porque la vida de obediencia a Dios es mucho mejor que las cosas que este mundo ofrece. Muy bien, nos vemos mañana. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con todos tus amigos y tus familiares. Y si deseas aprender más de la palabra de Dios, te animamos a que te inscribas a nuestra Academia Bíblica. Para más información, revisa nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga.